Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Es un gusto poder estar con ustedes para tratar otra vez más, o un día más, esta serie de las buenas costumbres y cómo se corrompen. Hemos mirado ya varias de estas. El día de ayer mirábamos la buena costumbre de ganar almas y se corrompe cuando los cristianos dejamos de tener compasión y amor por las almas perdidas. Y el día de hoy quisiera hablarles acerca de la buena costumbre de leer la palabra de Dios, la buena costumbre de pasar tiempo en la Biblia. Dice así la palabra de Dios en Salmos 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y la verdad, hermanos, es que esta frase debería de ser la meta de cada cristiano, que amáramos vehementemente la palabra de Dios, que todo el día estuviéramos meditando en ella, fruto de la lectura diaria, de la lectura constante de la palabra. Sin embargo, tal vez esta buena costumbre, este buen hábito de la lectura de la palabra de Dios es el hábito que más los cristianos hemos abandonado en la actualidad y que tenemos sustituido o que tenemos muchas veces cambiado por otras tantas cosas. Y yo quisiera centrarme en esta mañana en lo que trata el Salmo, versículos 1 y 2, acerca de las cosas que nos distraen de la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y estos tres aspectos que nos hablan acerca de las personas que no son bienaventurados, en contra de lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los bienaventurados tienen su delicia en la palabra de Dios, y meditan en ella constantemente, como dice también el Salmo 119:97. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos el buen hábito o tenemos el hábito de leer la Biblia corrompido? Estamos llenos de malas influencias. Dice la palabra en primer lugar que lo que nos distrae de leer la Biblia es el consejo de malos. Y esto habla acerca de a quién estamos escuchando o qué estamos escuchando. Estamos constantemente bombardeados de ideologías, de maneras de pensar. Estamos constantemente bombardeados con series, películas, música. Cosas que van ajenas a la palabra de Dios, cosas que van ajenas a los principios de la Biblia. Y todo eso en realidad nos está distrayendo. Muchas veces no tenemos tiempo de leer la Biblia, pero sí de ver una película, sí de ver una serie, sí de escuchar cierto tipo de música. Y hay cosas tan prácticas como, en lugar de escuchar música, escuchar la palabra de Dios en audio, o en lugar de estar viendo alguna serie o película, dedicar un tiempo para leer la Biblia. Sin embargo, nosotros estamos seducidos por el consejo de malos, esta mala influencia, y hay cosas que toman en nuestras vidas la prioridad que debe de tener la palabra de Dios, y nos hace distraernos. También nos habla acerca del camino de pecadores, y el camino de pecadores hace referencia a la forma de vida mundana. La forma de vida de nuestra sociedad es de una en la que no se reconoce a Dios, no se toma en cuenta a Dios. Estamos todos llenos de trabajos, estamos todos llenos de entretenimientos, estamos todos llenos de invitaciones, eventos sociales, etc. Y no se toma en cuenta a Dios. El asunto es que los cristianos muchas veces nos metemos en esa rutina, nos metemos en esa frecuencia, nos metemos en esas formas. Y estamos andando y viviendo de una manera que no agrada a Dios, sino al contrario, vivimos de una manera igual a la gente del mundo. Vivimos de una manera mundana, vivimos de una manera secular. Y cuando vivimos de esa manera, es muy fácil distraernos de la palabra de Dios. Ahora nuestro entretenimiento está fuera de la palabra de Dios. Ya no es nuestro deleite la Biblia, sino que nos entretiene en muchas otras cosas que el mundo nos ofrece. Ya no le prestamos atención a leer la palabra de Dios, sino a los eventos sociales, a las invitaciones, a las salidas, a lo recreativo, a viajes, y nos estamos distrayendo de lo que es la palabra de Dios. Esto habla acerca del camino de pecadores, el camino que sigue toda la gente de este mundo y que muchos de nosotros vivimos imitando constantemente. Y el último habla de ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto también distrae. Y la silla de escarnecedores habla de los lugares a donde los cristianos no deben de ir. Pero muchos de los mundanos ahí están. Pregunta, ¿qué lugares usted frecuenta, hermano? ¿Qué lugar usted frecuenta? ¿A dónde usted suele ir?
yo siempre digo, ¿verdad? Nuestro lugar como cristianos es muy diferente al lugar que tienen los mundanos. Los mundanos tienen muchos lugares, tienen sus antros, tienen sus cines, tienen diferentes lugares, pero el lugar del cristiano debería de ser la iglesia. El problema es que para muchos cristianos ya la iglesia ya no es su lugar. La iglesia está en quinto, en sexto, en séptimo, en décimo lugar. Y hay otros lugares, hay otros sitios que los cristianos quieren frecuentar, lo que es trendy, lo que es tendencia, a dónde podemos ir, qué podemos más hacer, qué más tiene el mundo por ofrecer, qué lugar más tenemos que visitar. Y todo eso, hermanos, toda esta bola de nieve, todas estas influencias externas que están a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, influencian nuestros corazones y nos distraen de la lectura de la palabra de Dios. Dice, y para cerrar con esto, dice la palabra de Dios que es bienaventurado el que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni va a los lugares o se sienta en las sillas de los escarnecedores, sino que la bendición de Dios está para aquellos que tienen en la ley de Jehová su delicia y su meditación es en ella de día y de noche. ¿En qué estamos nosotros, hermanos? ¿Cuánta falta nos hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Meditemos en esto y no perdamos la buena costumbre de leer la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.